Amados hijos e hijas en la fe, rebaño precioso confiado a mi humilde cayado, la paz del Señor sea con todos vosotros. Yo, León XIV, siervo de los siervos de Dios, vicario de Cristo en la tierra, os hablo no con la pompa del mundo, sino desde la intimidad del corazón de un padre que vela por sus hijos en la vigilia de una noche que parece larga y oscura. Me dirijo a vosotros, que peregrináis por este valle de lágrimas, sintiendo a veces sobre vuestros hombros el peso de una existencia que parece gravosa, una sombra que no os abandona, un susurro de desdicha que muchos, en el lenguaje de la angustia, llaman maldición. Hoy deseo meditar con vosotros sobre un misterio profundo, una verdad del alma que a menudo se viste con el ropaje de la simplicidad, con expresiones que brotan de la sabiduría popular, pero que esconden un abismo de teología y una fuente inagotable de gracia. Me ha llegado el eco de una antigua sentencia, una frase que podría sonar extraña, casi supersticiosa a los oídos del docto, pero que encierra, si sabemos escuchar con el oído del Espíritu, una verdad que puede transformar vuestra existencia desde su misma raíz. La frase es esta: pon esto en tu ombligo y rompe toda maldición al instante. No os turbéis, amados míos, ni penséis que vuestro pastor os guía por las sendas de la magia o el sortilegio. Lejos de nosotros tal vanidad. La fe no es un amuleto, y la gracia de Dios no se somete a fórmulas arcanas. Sin embargo, en esta expresión enigmática yace un mapa del alma, una invitación a un acto espiritual de una potencia devastadora contra el mal. Contemplemos juntos este misterio, no con la curiosidad del que busca un remedio fácil, sino con la reverencia del que se acerca al sagrario de su propio ser para encontrarse allí con el Dios vivo. Porque ¿qué es el ombligo, sino el centro de nuestra vida, la cicatriz sagrada que nos recuerda nuestra primera conexión, nuestro origen, el nudo de nuestra dependencia y nuestra humanidad? Es el punto focal de nuestro ser físico, y por tanto, el símbolo perfecto de nuestro centro espiritual, allí donde anidan nuestras más profundas alegrías y nuestras más oscuras heridas, el lugar donde el alma se ancla al cuerpo. Y la maldición, que es en su esencia más pura y terrible, sino la herida del pecado original, es la sensación de separación de nuestro Creador, esa fractura existencial que nos hace sentir huérfanos en el cosmos, expuestos al temor, a la enfermedad, a la discordia y a la muerte. Es la sombra de Adán que se proyecta sobre cada cuna y cada sepulcro. He aquí pues la tesis que hoy deposito en el altar de vuestro corazón. El sufrimiento, la angustia y la sensación de estar bajo una maldición no se vencen con amuletos externos ni ritos vacíos, sino realizando el acto de fe más radical y poderoso que existe: colocar consciente y deliberadamente en el ombligo de nuestra alma, en el centro neurálgico de nuestra voluntad y afectos, aquello que es en sí mismo, la bendición que anula toda maldición. Y esto que debemos poner en nuestro centro no es un objeto material, sino una persona y un acontecimiento. Es la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, fuente de toda gracia y único remedio contra la muerte eterna. Esta no es una teología nueva, hijos míos, es el corazón palpitante de la tradición mística de nuestra Santa Madre Iglesia. Es el secreto que susurraban los padres del desierto en la soledad de la Tebaida, y que inflamaba el corazón de los más grandes santos. Pensemos por un instante en el serafíco Padre San Francisco de Asís. Él no se limitó a venerar el crucifijo en el monte Alvernia. Abrió de tal modo el centro de su ser al misterio del Calvario que el mismo Cristo imprimió en su carne las llagas de su pasión. Los estigmas no fueron un adorno, sino el sello visible de una realidad interior. Francisco había colocado la cruz de tal manera en su ombligo espiritual que su misma biología respondió a esa unión mística. Él comprendió que para romper la maldición del egoísmo, de la vanidad y del apego a lo terrenal, debía hacer de la cruz su nuevo centro vital, el nuevo cordón umbilical que lo unía, ya no a la vida efímera de este mundo, sino a la vida eterna del reino de los cielos. Su vida se convirtió en un evangelio viviente, demostrando que cuando el alma se centra en el sacrificio redentor de Cristo,
Toda la existencia se reordena, se sana y se transfigura, convirtiendo el dolor en ofrenda, la pobreza en riqueza y la debilidad en fortaleza divina. Romper la maldición, por tanto, no es un acto instantáneo de magia, sino el comienzo instantáneo de una vida nueva, una reorientación total de nuestro ser hacia la única fuente de bendición que puede sanar la herida de nuestra humanidad caída. Amados hijos, una tesis de tal magnitud que promete nada menos que la transfiguración de nuestra existencia y la anulación de toda sombra de maldición, no puede sostenerse en el aire de una elocuencia vacía. Debe estar anclada en la roca firme e inmutable de la revelación divina y atestiguada por la sangre y el espíritu de aquellos gigantes de la fe que llamamos santos. La Santa Madre Iglesia, en su bimilenaria sabiduría, no nos ofrece opiniones sino certezas. No nos da consuelos efímeros, sino la verdad que emana del mismo trono de Dios. Por tanto, descendamos ahora juntos a los veneros de la Sagrada Escritura y a las vidas de los santos para extraer el agua viva que da fundamento a nuestra esperanza. El primer pilar de esta verdad lo erige el apóstol de los Gentiles, San Pablo, aquel que fue derribado de su caballo para ser levantado a las cumbres de la teología. En su epístola a los Gálatas, con una audacia que estremece el alma, nos revela el mecanismo íntimo de nuestra redención. Escuchad con el corazón abierto estas palabras que son fuego y bálsamo. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros, pues dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. Gálatas 3,13. Meditemos en este abismo. La maldición de la ley no era simplemente un conjunto de normas, era el veredicto de nuestra propia impotencia, el espejo que nos mostraba la mancha del pecado sin darnos la fuerza para limpiarla. Era la constatación de que por nuestros propios méritos estábamos destinados a la separación, a la muerte. Y entonces, ¿qué hace el Hijo de Dios? No anula la justicia con un acto de poder autoritario, sino que la satisface con un acto de amor infinito. Él, la bendición encarnada, el único inocente, voluntariamente ocupa nuestro lugar, desciende al último peldaño de la ignominia y se hace maldición. El madero de la cruz, símbolo del oprobio y el castigo, se convierte en el altar donde la maldición misma es sacrificada. Cristo, al ser colgado allí, absorbe en su cuerpo sagrado todo el veneno de nuestra desobediencia, todo el peso de la historia del pecado, desde la caída de Adán hasta el último día del mundo. He aquí el sublime intercambio. Él toma nuestra maldición para que nosotros podamos recibir su bendición. Colocar la cruz en el ombligo de nuestra alma es, por tanto, aceptar personalmente este intercambio divino. Es decirle a Cristo, en el centro de nuestro ser: Señor, te entrego mi debilidad, mi fracaso, mi herida, esa maldición que me persigue, y acepto recibir a cambio tu fortaleza, tu victoria, tu vida. Es dejar que su sacrificio redentor se vuelva el nuevo centro de gravedad de toda nuestra existencia. El segundo pilar, no menos robusto, lo encontramos en la misma pluma del apóstol, esta vez escribiendo a los colosenses. Aquí, la imagen es jurídica, pero de una belleza poética sobrecogedora. Oíd bien: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2,14. Imaginad, hijos míos, un pergamino, un acta notarial donde están registradas todas nuestras deudas espirituales, cada acto de egoísmo, cada palabra hiriente, cada omisión de amor, cada pensamiento impuro. Ese documento es la prueba de nuestra bancarrota. La sentencia de nuestra condena nos es contraria, testifica contra nosotros día y noche en el tribunal de la conciencia y de la justicia divina. El mundo nos ofrece falsas soluciones, intenta borrarla con distracciones, negarla con orgullo o pagarla con las monedas falsas de las buenas obras sin fe. Pero Cristo hace algo inaudito: toma esa acta, ese registro de nuestra maldición personal, no la rasga ni la esconde, sino que la lleva consigo a la cruz, y con los mismos clavos que atraviesan sus manos y sus pies, la clava al madero. ¡Qué misterio tan sublime!
Al clavar el documento de nuestra deuda en la cruz, lo declara nulo y sin valor. La sangre que brota de sus heridas es la tinta con la que se escribe sobre nuestra condena la palabra cancelado. El precio ha sido pagado en su totalidad. Poner la cruz en nuestro ombligo espiritual es pues el acto diario de renunciar a releer esa acta de acusación, es dejar de torturarnos con los errores del pasado, y en cambio fijar la mirada en el madero donde fueron anulados para siempre. Cada vez que la tentación, la culpa o la desesperanza os susurren: no vales nada, mira lo que hiciste, vosotros debéis responder con la fe del alma, señalando al Calvario: mi deuda ha sido clavada allí, mi centro ya no es mi pecado, sino mi Redentor. Pero la Escritura, siendo divina, no agota este misterio. Dios quiso que fuera encarnado en la vida de sus santos, y ninguno lo ha hecho de forma tan radical y luminosa como nuestro Padre, el doctor místico San Juan de la Cruz. Si queréis un testigo de cómo la cruz puesta en el centro del alma puede transformar la más negra de las maldiciones en la más pura de las bendiciones, contemplad su vida, contemplad su noche. Encerrado por sus propios hermanos en una celda minúscula, inmunda y oscura en Toledo, fue sometido a la humillación, al hambre y a los azotes. Humanamente hablando, su situación era una maldición en toda regla, abandonado por los hombres y aparentemente silenciado por Dios. ¿Qué hizo Juan en el centro de esa negrura, en ese ombligo de la desolación total? No buscó una escapatoria mágica, no maldijo su suerte, hizo algo infinitamente más revolucionario: abrazó la cruz de su aniquilación. En el centro de su ser, donde no había consuelo humano ni luz divina sensible, puso la experiencia del Cristo abandonado en el Calvario, aquel que gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se unió a esa cruz, se hizo uno con ese vacío, y fue precisamente allí, en el fondo de esa noche oscura del alma, donde la maldición de la soledad se transmutó en la bendición de la unión mística. De esa celda no nació un hombre roto y resentido, sino el poeta del amor más sublime. De la experiencia de no tener nada brotó el canto del que lo posee todo. Sus poemas, como el Cántico Espiritual o La Noche Oscura, son el testimonio inmortal de que cuando un alma valiente se atreve a colocar la cruz desnuda, sin adornos ni consuelos, en el centro mismo de su ser, Dios irrumpe con una fuerza creadora que convierte la prisión en un tálamo de bodas espirituales, y el silencio de la ausencia en la música inefable de su presencia. San Juan de la Cruz nos enseña que el camino para romper la maldición no es huir del sufrimiento, sino encontrar a Cristo en el corazón mismo del sufrimiento, permitiendo que su cruz sea el eje sobre el cual gire y se santifique toda nuestra realidad. Mas esta teología, que parece tallada en las estrellas y atestiguada por los gigantes del Espíritu, no debe permanecer como una joya inalcanzable en el tesoro de la Iglesia. No, la verdad de Cristo es pan para el camino, es luz para el sendero de tierra que vuestros pies transitan cada día. Por ello ahora me dirijo directamente a vosotros, amados hijos e hijas, en la concreta realidad de vuestra existencia, y vosotros, padres y madres de familia, que sentís el peso de la responsabilidad y el aguijón de la preocupación por vuestros hijos. Y vosotros, jóvenes, que buscáis un sentido en un mundo que os ofrece un festín de vanidades. Y vosotros, ancianos, que contempláis la suma de vuestros días con una mezcla de gratitud y melancolía. Y vosotros, trabajadores, cuyo sudor se mezcla con la fatiga y a veces con la injusticia. Y vosotros, enfermos, que desde el lecho del dolor os unís de un modo tan íntimo al varón de dolores. Y vosotros, almas solitarias, que sentís el frío del abandono en vuestro corazón, a todos vosotros os digo: esta verdad es vuestro patrimonio, vuestra arma y vuestro consuelo. ¿Cómo pues se pone la cruz en el ombligo en el día a día? No requiere de éxtasis extraordinarios ni de penitencias feroces, sino de una sencilla pero tenaz reorientación del corazón. La primera acción y la más fundamental es la ofrenda de la mañana. Al despertar, antes de que el torrente de las preocupaciones del mundo inunde vuestra alma, haced un instante de silencio, y al hacer sobre vuestro cuerpo la señal de la cruz, no lo hagáis como un gesto mecánico. Tocaos la frente pidiendo a Cristo que sea la luz de vuestra mente, tocaos el pecho pidiendo que sea el amor de vuestro corazón,
tocaos los hombros, pidiendo que sea la fuerza de vuestras acciones, y luego con un acto de voluntad poned vuestra mano sobre vuestro vientre, sobre ese centro simbólico, y decid con fe: Señor mío y Dios mío, en este día coloco tu Santa Cruz en el centro de mi ser. Todo lo que soy, todo lo que haga, todo lo que sufra, lo uno desde ahora a tu sacrificio en el Calvario. Que cada latido de mi corazón sea un te amo, que cada paso que dé sea para tu gloria, y que cada contrariedad que encuentre no sea una maldición, sino una pequeña astilla de tu cruz que acepto por amor a ti y por la salvación de las almas. Al hacer esto, amados míos, habéis consagrado vuestro día, habéis establecido vuestro centro de gravedad espiritual no en vuestro ego y sus planes, sino en la voluntad salvífica de Dios. La segunda acción es vivir el sacramento del momento presente. La vida está tejida de pequeñas cruces. El comentario hiriente de un amigo, el atasco de tráfico cuando tenéis prisa, el plato que se rompe, el hijo que desobedece, el dolor de cabeza que os asalta. El mundo bajo la maldición del ego reacciona a esto con ira, frustración, impaciencia y amargura. El alma que ha puesto la cruz en su centro reacciona de otro modo. En ese instante de contrariedad, en lugar de explotar, se recoge interiormente por un segundo y dice: Señor, esto también es para ti. Acepto esta pequeña espina y la uno a tu corona. Transformo este instante de posible maldición en un acto de amor. ¿Comprendéis la revolución espiritual que esto supone? Es la alquimia de la gracia, que convierte el plomo de lo cotidiano en el oro de la santidad. Dejáis de ser víctimas de las circunstancias para convertiros en protagonistas de vuestra santificación, usando la misma materia de vuestra vida para tejer vuestra corona de gloria. Pero escucho ya la objeción más dolorosa, la que brota de las heridas más profundas del alma. Me diréis, quizás con lágrimas en los ojos: pero Padre Santo, todo esto es hermoso, mas ¿cómo puedo yo aplicar esta doctrina a la herida que no cierra? ¿Cómo poner la cruz en el centro del recuerdo de aquel que traicionó mi confianza, que calumnió mi nombre, que abusó de mi inocencia o que destruyó a mi familia? El rencor es una maldición que me quema por dentro. ¿Cómo puedo romperla perdonando lo que parece imperdonable? Hijos míos, vuestro pastor escucha este grito y lo lleva al pie del sagrario. Vuestra pregunta es la más humana de todas, y la respuesta no está en vuestra fuerza, porque nuestra capacidad de perdonar es frágil y limitada. Intentar perdonar una herida abismal con nuestras solas fuerzas es como intentar vaciar el océano con una cuchara. La solución es precisamente el acto supremo de poner la cruz en el ombligo de esa herida. Escuchad bien, no se os pide que sintáis un afecto repentino por vuestro ofensor, no se os pide que borréis la memoria del mal, se os pide algo mucho más humilde y mucho más poderoso. Id en vuestra oración al pie del Calvario, mirad el rostro de Cristo crucificado, y allí a sus pies depositad vuestra herida, vuestro rencor, vuestra incapacidad de perdonar. Decidle: Señor, mira esta herida, me duele, me envenena, me mantiene encadenado al pasado. Esta amargura es mi maldición. Yo por mí mismo no puedo perdonar. Mi corazón está hecho piedra, pero tú, desde esa cruz dijiste: Padre, perdónalos. Por tanto te entrego mi rencor, tómalo y clávalo contigo en esa madera. Te entrego a la persona que me hirió. Mírala a través de tus ojos misericordiosos, no de los míos heridos. Y te pido que el perdón que brota de tu costado abierto fluya a través de mi corazón de piedra y alcance, de algún modo, a esa persona. Yo no puedo ser la fuente del perdón, pero hoy decido ser, por tu gracia, un canal. En el instante en que hacéis esta oración con sinceridad, amados míos, la cadena espiritual de la maldición del rencor se rompe. Vuestros sentimientos podrán tardar en sanar, la memoria seguirá ahí, pero habréis sido liberados de la esclavitud de la amargura. Habréis colocado la cruz en el centro mismo de vuestra herida más profunda, y donde estaba la maldición del odio, Cristo plantará a su debido tiempo la semilla de la paz. Si hasta ahora, amados hijos, hemos hablado el lenguaje del alma en su quehacer diario, es menester que ahora nos adentremos en el silencio donde Dios habla con el lenguaje del fuego, de la nube y del susurro, porque la verdad de la cruz en nuestro centro no es meramente una estrategia para la paz interior,
o una técnica para la virtud. Es en su esencia más honda una invitación a participar en la vida íntima de la Santísima Trinidad, a insertarnos en el torrente circulatorio de la gracia que fluye eternamente del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Es la llave que abre la puerta a una dimensión de la existencia que el mundo ni conoce ni puede comprender. Cuando por un acto de fe sostenido colocáis la cruz en vuestro ombligo espiritual, ocurre un milagro más grande que la división de los mares o la resurrección de los muertos. Vuestro pequeño y frágil ser se convierte en un altar viviente. El centro de vuestra alma, antes ocupado por el yo, ese tirano insaciable con sus miedos, sus apetitos y sus vanidades, es ahora expropiado por el amor divino y consagrado como un sagrario. Y en este sagrario interior, el sacrificio de Cristo en el Calvario deja de ser un mero acontecimiento histórico, conmemorado a distancia, para convertirse en una realidad perpetua y operante. Vuestra vida se transforma en una santa misa ininterrumpida. Vuestro trabajo se convierte en el ofertorio, donde ofrecéis los dones de la tierra y el fruto de vuestro esfuerzo. Vuestras alegrías son el gloria, un canto de alabanza que brota desde un corazón redimido. Vuestras penas y sufrimientos se convierten en la consagración, ese momento sublime en el que, al unir vuestra pequeñez al esto es mi cuerpo entregado por vosotros, vuestro dolor adquiere un valor redentor infinito eterno. Contemplad esta metáfora, hijos míos. Cada uno de vosotros es como una semilla. Mientras la semilla se guarda a sí misma, permanece estéril, dura, aislada en su propia suficiencia. Esa es la vida centrada en el ego, la vida bajo la maldición de la infecundidad espiritual. Para que la semilla dé fruto debe pasar por una crucifixión, debe caer en tierra, romperse, morir a su propia forma, debe permitir que su centro, su núcleo vital, sea traspasado por la humedad y la oscuridad de la tierra. Este acto de entrega es el poner la cruz en el ombligo, es la renuncia al control, la aceptación de la propia aniquilación, y es precisamente desde ese centro roto y entregado, desde esa muerte, que brota una vida nueva e insospechada, el tallo verde de la esperanza, las hojas de la fe y finalmente el fruto abundante de la caridad. Así vuestra alma, al aceptar la cruz en su centro, deja de ser una mónada aislada para convertirse en un árbol frondoso en el jardín de la iglesia, cuyas ramas dan sombra y cuyos frutos alimentan a vuestros hermanos. Y aquí, amados, tocamos el misterio insondable de la comunión de los santos. Vuestra lucha, vuestra decisión de centraros en la cruz, no es un acto privado, un drama solitario entre vosotros y Dios. Jamás. Sois parte de un organismo vivo, sobrenatural y glorioso, el cuerpo místico de Cristo. Imaginaos este cuerpo. Cristo es la cabeza, y nosotros, todos nosotros, los santos que triunfan en el cielo, las almas que se purifican en el purgatorio y nosotros que peregrinamos en la tierra, somos sus miembros. La sangre que recorre y vivifica este cuerpo es la gracia que brota de la cruz. Cuando uno de vosotros, en el silencio de su hogar, elige perdonar en lugar de odiar, aceptar una enfermedad con paciencia en lugar de rebelarse, por realizar su trabajo con amor en lugar de con desgana, está realizando un acto de poner la cruz en su centro. En ese instante, un impulso de sangre nueva y pura, un torrente de gracia, es inyectado en todo el cuerpo místico. Vuestro acto secreto de fidelidad fortalece al mártir que está siendo perseguido al otro lado del mundo. Vuestra paciencia en el lecho del dolor alivia la lucha de un alma tentada que ni siquiera conocéis. Vuestro perdón ofrecido a quien os ha herido coopera en la conversión de un pecador por el que la iglesia entera está rezando. No estáis solos. Vuestra pequeña batalla en el centro de vuestro ser es parte de la gran guerra cósmica entre la luz y las tinieblas. Cada vez que elegís la cruz, asestáis un golpe mortal al maligno y hacéis retroceder el reino de la desesperanza. Los ángeles del cielo contemplan con asombro este drama y se regocijan. Los santos en la gloria interceden por vosotros, animándoos a perseverar. Las almas benditas del purgatorio se benefician de vuestros méritos. ¿Sentís el poder y la dignidad a la que sois llamados? Sois mucho más que individuos luchando por vuestra salvación. Sois soldados en el ejército de Dios,
corredentores con Cristo, reparadores de las brechas del mundo. El beneficio oculto, la gracia secreta de abrazar esta verdad, es que vuestra vida adquiere una fecundidad y una trascendencia inimaginables. Dejáis de vivir una pequeña vida para empezar a vivir la misma vida de la Iglesia, el mismo corazón de Cristo. La maldición de la insignificancia, esa terrible sensación de que nuestra vida no importa, queda pulverizada para siempre en el momento en que comprendemos que al centrarnos en la cruz, nuestro pequeño corazón comienza a latir al unísono con el corazón del universo. Amados hijos e hijas, os ruego ahora que me acompañéis en espíritu a un lugar y a una hora, que son el eje sobre el que gira el cosmos entero. Dejad por un momento vuestras ocupaciones, acallad vuestras preocupaciones, y venid conmigo. Atravesemos los siglos, volemos sobre los mares y los desiertos, y postrémonos en el huerto de Getsemaní. La noche es densa, el aire está preñado de una tristeza universal, la luna se esconde tras los olivos retorcidos, que parecen gigantes petrificados por el dolor. Cerca los apóstoles duermen, vencidos por la debilidad de la carne, ajenos al combate que está a punto de librarse por sus almas y por las vuestras. Y allí, un poco más allá, postrado rostro en tierra está Él, el Verbo hecho carne, el León de Judá, el Rey de Reyes, y está agonizando. Este, amados míos, es el momento en que Cristo, nuestro Redentor, nos muestra de la forma más visceral y humana qué significa poner la cruz en el centro, porque en Getsemaní, antes de que cualquier látigo tocara su espalda o cualquier clavo perforara su carne, Jesús experimentó la crucifixión en el alma. En ese instante sagrado y terrible, el Padre permitió que sobre la conciencia purísima de su Hijo cayera el peso íntegro de la maldición del pecado humano, no como un espectador, sino como protagonista. Él, que no conoció el pecado, se hizo pecado por nosotros. Sintió en su alma la amargura de la traición de Judas, la podredumbre de la lujuria de Herodes, la cobardía de Pilato, la violencia de Caín, la soberbia de Babel. Sintió vuestra impaciencia de esta mañana, vuestra palabra ociosa de ayer, vuestra omisión de caridad de la semana pasada. Cada pecado, cada miseria, cada gota de maldad de la historia se convirtió en un cáliz rebosante de hiel, y el Padre se lo presentó. He aquí la maldición en su forma más pura, y ante ella su naturaleza humana, santísima pero real, retrocedió con un horror infinito. El Evangelio nos dice que comenzó a sentir pavor y angustia. Su sudor se convirtió en gruesas gotas de sangre que caían a tierra. Ese sudor de sangre, hijos míos, era el efecto físico de la batalla espiritual más grande de la historia. En el centro de su ser, en su ombligo humano, dos voluntades se encontraron: la voluntad humana, que por instinto natural de supervivencia gritaba: Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí este cáliz. Marcos 14,36 ponen. ¿No es este vuestro grito? ¿No es este el clamor que brota de vuestro corazón ante el diagnóstico de una enfermedad terminal, ante la pérdida de un ser amado, ante la ruina de vuestros sueños? Es el grito de la carne que se rebela contra la cruz, el gemido del hombre que no quiere sufrir. Es un grito legítimo, un grito que el mismo Dios hecho hombre santificó con sus labios. Pero aquí, en el clímax del combate, ocurre el milagro que nos salva. Jesús no se queda en ese grito, no permite que su centro, su decisión final, sea gobernada por el pavor de su naturaleza humana. Realiza el acto de entrega más perfecto y absoluto que el universo ha conocido. Tras expresar su deseo humano, inmediatamente lo subordina a un deseo infinitamente más grande, y añade: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Hágase tu voluntad. En esta frase, en esta decisión soberana de su alma, Jesús coloca la cruz, la voluntad del Padre, que en ese momento implicaba el sufrimiento y la muerte, en el centro mismo de su ser. La acepta, la abraza. Deja de ser algo que le viene impuesto desde fuera para convertirla en el motor de su propia acción redentora. En ese instante, en la oscuridad de Getsemaní, la victoria ya estaba ganada. La batalla contra Satanás, contra el pecado y contra la muerte se decidió no en los golpes y los clavos, sino en este acto de total y absoluto abandono en el centro del alma de Cristo. Ahora mirad vuestra propia vida, vuestro pequeño Getsemaní,
esa noche oscura que estáis atravesando, esa angustia que os hace sudar sangre en el alma, ese cáliz que os repugna beber. ¿Veis el eco? Vuestra lucha no es una anomalía, no es una prueba de que Dios os ha abandonado. Al contrario, es una invitación sagrada a participar en el misterio redentor de Cristo. Vuestro sufrimiento es un eco del suyo. Él conoce el sabor de vuestro cáliz porque bebió el de todos, y os muestra el camino de la victoria. El camino no es la rebelión, ni la desesperación, ni la anestesia de las distracciones. El camino es arrodillarse junto a Él, bajo los olivos de vuestra propia prueba, y atreverse a susurrar, quizás sin sentirlo, quizás con los dientes apretados por el dolor, pero decirlo: Padre, aparta de mí este cáliz si es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el momento en que pronunciáis esas palabras desde el centro de vuestra alma, estáis rompiendo la maldición de vuestro sufrimiento. Dejáis de ser una víctima pasiva del dolor para convertiros en un activo colaborador en la obra de la salvación. Vuestra cruz personal, unida a la suya, adquiere un peso de gloria eterna, y aunque la noche no se disipe de inmediato, un ángel, como aquel que vino a confortar a Jesús, vendrá a fortalecer vuestro espíritu, asegurándoos que vuestro sí, como el de María, como el de Cristo, ha hecho temblar los cimientos del infierno, y ha hecho resonar una nueva sinfonía de esperanza en el cielo. Así pues, amados hijos e hijas, habiendo contemplado este misterio desde la razón, desde el testimonio de los santos, y desde el mismo corazón agonizante de Cristo, no podemos permanecer como meros espectadores. No podemos volver a nuestras vidas como si solo hubiésemos escuchado un sermón elocuente. La verdad, cuando es recibida, exige una respuesta. La luz, cuando se enciende, nos compele a caminar. Por tanto, desde esta cátedra de Pedro, que es cátedra de verdad pero también de caridad pastoral, siento la urgencia de sacudir vuestras almas de cualquier atisbo de complacencia. Mirad a vuestro alrededor, contemplad el mundo en el que vivís. Es un mundo que se desangra, un mundo que ha perdido trágicamente su centro. La humanidad, en su soberbia prometeica, ha intentado extirpar la cruz de su horizonte, y al hacerlo, se ha arrancado a sí misma el corazón. El hombre moderno busca desesperadamente romper las maldiciones de su existencia, la soledad, la angustia, el vacío existencial, el miedo a la muerte, pero las busca en los lugares equivocados. Intenta llenar el vacío de su ombligo espiritual con el estruendo de la distracción perpetua, con la acumulación febril de bienes materiales, con el veneno de ideologías que prometen paraísos terrenales y entregan infiernos de división, con los vapores efímeros de placeres que dejan un regusto a ceniza. Y el resultado es esta civilización de la ansiedad, esta sociedad de almas huérfanas que, habiendo negado al Padre, no encuentran el camino a casa, vagan sin centro, sin eje, como planetas errantes lanzados a la oscuridad helada del sinsentido. Este mundo, vuestro mundo, no necesita más opiniones, más análisis o más tecnologías. Necesita testigos. Necesita, con una urgencia dramática, hombres y mujeres que se atrevan a mostrar, con la elocuencia de sus propias vidas, dónde se encuentra el verdadero centro y cuál es la única bendición que anula toda maldición. Por eso, despertad, hijos míos, despertad del sueño de la mediocridad espiritual. El tiempo que se nos ha dado es corto y la tarea es inmensa. Demasiados son los católicos que viven su fe de manera periférica, como un adorno dominical en lugar de ser el núcleo incandescente de su existencia. Se han acostumbrado a vivir descentrados, permitiendo que las preocupaciones del mundo ocupen el sagrario de su alma mientras la cruz coge polvo en un rincón. Despertad, el maligno os quiere tibios, os quiere dormidos como los apóstoles en el huerto, para que cuando llegue la hora de la prueba, no tengáis la fuerza para velar y orar. Despertad a la grandeza de vuestra vocación, no temáis. Sé que este mensaje es exigente, sé que abrazar la cruz como centro de la vida va a contracorriente de todo lo que el mundo predica. Teméis al sufrimiento, teméis al sacrificio,
Teméis a la incomprensión de los demás, teméis a vuestra propia debilidad, pero yo os digo en el nombre de Cristo, no temáis, el poder que se os ofrece no es vuestro, sino de Dios. La cruz no es un símbolo de derrota, sino el estandarte de la victoria definitiva. El dragón infernal ha sido vencido, la muerte ha perdido su aguijón. El miedo es la sombra que proyecta un enemigo que ya no tiene poder real sobre aquellos que se refugian en las llagas de Cristo. No temáis entregarle el control de vuestra vida a aquel que sostuvo las galaxias en la palma de su mano, y que por amor a vosotros se dejó clavar en un madero. Por todo esto, con la autoridad que se me ha conferido y con todo el amor de mi corazón de Padre, os exhorto, os convoco a una misión, a una cruzada santa y silenciosa que puede cambiar el curso de la historia desde dentro. El mundo no se salvará por ejércitos ni por parlamentos, sino por el poder oculto de las almas que se han recentrado en Dios. Sed faros de esperanza en medio de la oscuridad, en vuestras familias, en vuestros lugares de trabajo, en vuestros círculos de amigos. Cuando todos se quejen y maldigan su suerte ante las dificultades, sed vosotros esa presencia serena con una palabra o con un simple gesto de aceptación pacífica. Demuestre que el sufrimiento puede tener un sentido. Convertíos en apóstoles vivientes de la divina alquimia, mostrando cómo la fe transforma la prueba en un crisol de purificación. Convertíos en cireneos del alma. Mirad a vuestros hermanos con los ojos de Cristo. Cuando veáis a alguien agobiado por el peso de su cruz, la cruz de la enfermedad, del luto, del pecado, de la duda, no paséis de largo, acercaos, no necesariamente para dar soluciones, sino para ayudar a llevar esa carga con vuestra oración, vuestra escucha, vuestra compasión. Enseñadles con vuestro ejemplo a colocar su cruz en el centro de su fe, uniéndola a la de Cristo, para que deje de ser un peso que aplasta y se convierta en un yugo suave y una carga ligera. Sed reparadores de un mundo roto. Cada acto vuestro de poner la cruz en el centro, cada insulto perdonado, cada tarea tediosa ofrecida, cada dolor aceptado con paciencia es un acto de reparación de incalculable valor ante la divina majestad. Estáis aplicando el bálsamo de la gracia de Cristo a las heridas del mundo. Constituíos en un ejército de almas reparadoras, que desde el silencio de lo cotidiano, estáis reconstruyendo el tejido espiritual de la humanidad. Sed la fuerza silenciosa que sostiene un mundo que se derrumba. Esta es vuestra hora. Esta es vuestra misión. El corazón de Cristo os llama. El mundo os necesita. Responded con la generosidad de los santos y la valentía de los mártires. Hemos llegado así, amados hijos e hijas, al puerto de nuestra sagrada meditación. Hemos partido de una expresión humilde, casi críptica, brotada de la sabiduría del pueblo, para ascender, peldaño a peldaño, a las cumbres de la teología de la cruz. Juntos hemos caminado por las galerías de la Sagrada Escritura, permitiendo que la antorcha de la palabra del apóstol Pablo iluminara el sublime intercambio obrado en el Calvario. Nos hemos asomado al abismo luminoso del alma de gigantes como San Juan de la Cruz, aprendiendo de su noche el secreto de la unión divina, y con el corazón sobrecogido, nos hemos arrodillado en el polvo de Getsemaní, para contemplar al mismo Dios hecho hombre mostrarnos, con sudor de sangre, el acto fundacional de nuestra salvación, la rendición de la voluntad humana a la voluntad del Padre. De esas alturas, hemos descendido de nuevo a la llanura de vuestra existencia, con un llamado urgente a la batalla espiritual, a una misión que puede y debe transformar el mundo desde dentro. Ahora en el umbral del silencio, es tiempo de recoger las redes, de sellar la enseñanza en el alma y de abrir el corazón a la gracia que la hace posible. Si una sola verdad ha de quedar esculpida en las tablas de vuestro corazón, como faro perpetuo en medio de las tempestades de la vida, que sea esta: no busquéis fuera de vosotros, en amuletos, fortunas o filosofías vanas, el remedio para las heridas de la existencia. Dios, en su infinita misericordia, ha sembrado el árbol de la vida en el centro mismo de vuestro ser. Por tanto, la única y verdadera fórmula para romper toda maldición es un acto de fe radical, renunciar a la tiranía del propio yo y entronizar en el ombligo del alma,
como Rey y Señor de todo lo que sois, la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Convertid vuestra vida entera en el remedio, haciendo de la cruz no un objeto de piedad, sino el eje de rotación de cada pensamiento, palabra y obra. He aquí la gran paradoja de nuestra fe: la verdadera libertad se encuentra en la total sumisión, la verdadera vida en la muerte al propio ego, y la verdadera gloria en el abrazo del madero de la aparente ignominia. Comprendo que ante la majestuosidad de esta llamada, vuestro corazón pueda sentirse abrumado. Puedo oír el susurro de vuestra fragilidad. Pero ¿quién soy yo para aspirar a tales cumbres? ¿Cómo podrá mi debilidad sostener tan gran peso? El mundo os dirá que es una locura. Vuestras pasiones se rebelarán contra tal sacrificio, y el antiguo enemigo, la serpiente, os tentará con la desesperanza, diciéndoos que estáis irrevocablemente solos en esta lucha. Es precisamente aquí, en este momento crucial de duda, donde vuestro Padre y Pastor debe proclamar con la máxima fuerza la promesa más consoladora del Evangelio: jamás, jamás estaréis solos. El camino de la cruz no es el camino de la soledad, sino el de la comunión más profunda que existe. Para ello os he sido dada una maestra, una guía y una madre. Elevad vuestros ojos a la Santísima Virgen María. Ella es la mujer cuyo centro vital estuvo, desde el primer instante de su ser, perfectamente orientado hacia Dios. Su inmaculada concepción fue el acto preventivo de Dios que la hizo el jardín sellado, el sagrario perfectamente dispuesto para la venida del Rey. En la Anunciación su fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra, fue el acto supremo de poner la palabra en el centro. Ella no pidió un mapa completo, no exigió garantías, simplemente despejó el trono de su alma y permitió que Dios la ocupara por completo. Su ombligo virginal se convirtió en el centro físico del cosmos, el punto de encuentro entre la eternidad y el tiempo, el lugar donde Dios asumió un cordón umbilical, y desde ese momento, toda su vida fue una peregrinación del corazón, manteniendo a Cristo en su centro. Lo mantuvo en el centro durante la alegría de visitar a su prima Isabel, convirtiéndose en la primera misionera. Lo mantuvo en el centro en la angustia de la huida a Egipto. Lo mantuvo en el centro en el silencio de los años de Nazaret. Y de forma culminante, lo mantuvo en el centro al pie de la cruz. Allí, de pie, Stabat Mater, mientras todo el universo se convulsionaba y la fe de los apóstoles vacilaba. Ella permaneció firme, porque su centro no estaba en las circunstancias, sino en la persona de su Hijo, aun cuando estuviera desfigurado y agonizante. Su corazón, traspasado por la espada del dolor, latía al unísono con el corazón de su Hijo, en un acto de ofrenda silenciosa y corredentora. Encomendaos a ella, hijos míos, pedidle que os preste su corazón, para amar a Jesús como ella lo amó. Pedidle que os enseñe el arte de meditar y guardar todas las cosas en el centro del alma. Y junto a ella percibid por la fe la presencia vibrante de esa inmensa nube de testigos de la que nos habla San Pablo. La comunión de los santos no es un dogma frío, sino una familia viva y operante. Imaginad un gran anfiteatro celestial. En sus gradas no están los indiferentes, sino vuestros mayores fans. San Pedro os muestra sus cicatrices y os asegura que toda caída puede ser perdonada si volvemos la mirada a Cristo. San Agustín os grita desde su asiento que dejó de buscar en los charcos del mundo la felicidad que solo encontró en la fuente central de Dios. Santa Teresita del Niño Jesús os lanza flores y os enseña que no se necesita la fuerza de un gigante, sino la confianza de un niño para arrojarse en los brazos del Padre. San Ignacio de Loyola os ofrece sus ejercicios para discernir y poner orden en el alma. Ellos no son meros ejemplos, son vuestros intercesores activos. Vuestra lucha les importa, vuestras victorias les provocan un nuevo estallido de alabanza a Dios. Invocadlos en la batalla, pedid su auxilio, aprended de sus vidas. Y los santos ángeles, vuestros custodios personales, esas inteligencias purísimas asignadas a vosotros por el amor del Padre, libran a vuestro lado un combate incesante contra las fuerzas de la oscuridad que buscan descentraros, desviaros y llevaros a la desesperación. Apoyaos en ellos, habladles, confiad en su poderosa protección. No os prometo, por tanto, una vida exenta de dolor,
Eso sería una mentira cruel. Pero sí os prometo, en el nombre de Cristo, que si os atrevéis a vivir esta verdad, vuestra vida se transfigurará. El sufrimiento no desaparecerá, pero dejará de ser un absurdo para convertirse en un canal de gracia. La ansiedad no se desvanecerá por arte de magia, pero encontraréis bajo ella una roca de paz inamovible. La alegría no será la euforia pasajera del mundo, sino un gozo sereno y profundo que brota de la certeza de ser amado y de que vuestra vida tiene un propósito eterno. Y ahora, con la autoridad que me ha sido dada no como mérito propio, sino como servicio a la Iglesia de Cristo, invoco sobre vosotros la gracia que santifica toda lucha y bendice toda entrega. Que el Dios Padre, fuente de toda vida, os sostenga con su mano poderosa y os mantenga centrados en su amorosa voluntad. Que Dios Hijo Jesucristo nuestro Señor, cuya cruz es nuestra única salvación, grabe su imagen en vuestros corazones y haga de vuestras almas un reflejo de su entrega. Que Dios Espíritu Santo, el Consolador Divino, os ilumine en la oscuridad, os fortalezca en la debilidad y os inflame con el fuego de su amor. Que esta bendición descienda sobre vosotros, sobre vuestros hijos, sobre vuestros ancianos, sobre vuestros enfermos, sobre vuestros trabajos y vuestros anhelos, que sane vuestro pasado, santifique vuestro presente y consagre vuestro futuro. Y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.